Buenos días, Paloma, gracias por invitarme. Veo que aquí está como la creme de la salud mental y de otras cosas, así que un honor estar acá. Yo te voy a contar una anécdota porque hace 2 semanas me empezaron a escribir del evento, pero me escribían todos los días y me escribían, yo decía, pero si yo ya respondí esto, entonces yo trataba de explicar, pero ¿por qué tanto atado? ¿Por qué tanto WhatsApp? Y ahí ahora me acabo de dar cuenta por qué. Porque es el tremendo evento y me doy cuenta que en verdad si hubiera sabido a lo que me estaba invitando, me hubiera vestido de otra manera y también hubiera hecho otro PowerPoint y otra presentación. Así que estoy en un estado absolutamente confuso porque tengo que hablar de cosas que en verdad ahora yo me doy cuenta que no debería hablar. Pero bueno, yo quiero hablar un poco del tema de volver a mirar la infancia y adolescencia. Volver a mirar es un concepto que yo empecé a tomar de hace como 4 o 5 años. Volver a mirar es la forma que los griegos, los filósofos griegos entienden el respeto. Es interesante, pero la idea del respeto de los griegos es muy parecida a la idea de Maturana, de aprender a ver al otro desde el otro y no desde la imposición de uno mismo. Volver a mirar es un concepto hermoso de la filosofía griega, en donde cuando tú quieres conocer a un otro, el otro te dice cómo tienes que conocerlo, tú no le impones nada. Es decir, el otro siempre te da algo o te entrega algo de lo que tú no conoces y por ende siempre hay sorpresa, curiosidad y maravillarse por la experiencia de los otros. Y ahí es donde yo tomé la idea de volver a mirar la infancia, porque yo siento que de alguna manera no volvemos a mirar la infancia. Es decir, yo llevo 25 o 30 años en esto y me hago la pregunta si hemos creado un mundo respetuoso de la infancia. Mi respuesta es obvia y es retórica. No hemos creado un mundo respetuoso de la infancia. Pero voy a decir algo mucho más fuerte. La gente se llena la boca con que los niños son sujetos de derecho y no es verdad. En Chile los niños no son sujetos de derecho, porque si los niños fueran sujetos de derecho, tendríamos otra educación completamente opuesta a la que tenemos, tendríamos otra crianza, creo que tendríamos otra psicología, tendríamos otra psiquiatría, tendríamos otra sociedad. Y eso ha sido un gran tema que yo quiero tratar de mostrarles, cómo de alguna manera en la infancia nosotros siempre confundimos y le imponemos a los niños lo que nosotros queremos. Es lo que llaman la imposición del mundo adultizado. ¿Me entiendes? Es decir, cada vez que uno quiere comprender, sentir, percibir, dar una propuesta, una recomendación sobre la infancia, siempre se impone un mundo adultizado que más bien termina haciendo lo que ellos y ellas quieren hacer sin realmente volver a mirar lo que los niños y las niñas sienten. Entonces, a mí me da risa y tengo que ser súper sincero que a veces me da rabia cómo nos llenamos la boca de que ahora los niños son sujetos de derecho, pero eso es algo que está en la palabra, está en los bonitos documentos, pero les vuelvo a repetir, nosotros no hemos construido una sociedad para, por y desde la infancia y la adolescencia. Nosotros literalmente hacemos lo que queremos con los niños, no les preguntamos nada, les imponemos y siempre se impone el mundo adultizado. Toda la infancia y adolescencia que nosotros conocemos, creamos y recomendamos no es nada más que el reflejo de lo que los adultos queremos que la infancia y adolescencia sea. Entonces yo empecé a meterme en el tema de adultización. Adultización a veces se entiende mal. Y adultizar de alguna manera a un niño es cuando un adulto llega y impone qué es lo que los niños quieren, necesitan, lo que son, lo que les pasa. Y encontré que hay muchas formas de adultización y algunas que me parecen actualmente bien peligrosas. Y la primera es cuando a los niños les ponemos categorías, que tienen apego evitante, que son niños hiperreactivos, que son desregulados. Nos gusta categorizar a los niños. Yo investigué durante 20 años el apego, lo dejé de hacer, porque llegué a la conclusión de que la gente usa las categorías de apego como que estuvieran hablando de diagnósticos. Pero nadie mínimamente serio ha planteado que existen las categorías de apego. Son formas que tenemos los investigadores de ordenar la información o lo que llaman operacionalizar la variable. Nadie ha planteado que existen 4 tipos de niños. ¿Me entienden? Ni que existan 4 tipos de crianza. Clasificar a un ser humano es terminar circunscribiéndolo a un parámetro que no tiene que ver con la genialidad o la singularidad o la unicidad de lo que los niños son. Entonces, creo que categorizar a los niños no ayuda. Otra cosa que no ayuda, y aquí se van a enojar muchos conmigo, es ponerles trastorno a los niños. Creo que podemos pensar el sufrimiento infantil de una manera diferente a la clásica patologización de la infancia. Pero hay otra cosa que se está empezando a descubrir ahora, y es que cada vez que le ponemos un trastorno a un niño simplemente es porque un niño hace algo que a mí me molesta,
Es decir, el niño hace algo que se sale de mis parámetros de expectativa de lo que yo quiero en la sala de clase, lo que yo quiero en la familia. ¿Y por qué? ¿Dónde está el peligro de la patologización? Que ahora viene con una categoría que está teóricamente, científicamente comprobada, y desgraciadamente esa categoría siempre viene con un medicamento. Y lo que es 1000 veces más grave. Es decir, Chile tiene un 300% sobre diagnóstico del famoso déficit atencional con hiperactividad. Van a salir pronto un estudio que muestra que estamos sobre o mal diagnosticando el autismo casi en un 60-70%. Es decir, patologizar la infancia no es comprender la coherencia del sufrimiento de lo que están viviendo esas personas, simplemente es ponerle una etiqueta que nos conviene al mundo de los adultos para terminar controlando una conducta que simplemente no calza con lo que nosotros queremos. Voy a saltarme esto, pero está lo que llaman el problema de la normatividad. Quizás ustedes tienen hijos y le habrán dicho, ay, que tu hijo tiene baja autoestima, que tiene baja regulación emocional, que tiene bajo desarrollo. Todo esto poner a los niños en las tablas del desarrollo. Entonces, ahora ponemos las tablas en los refrigeradores. Ya, a ver, le preguntamos al niño, ¿qué edad tenés? 3 años. A ver, 3 años. Ya deberías estar hablando 500 palabras, debería ser eso. Todo eso es falta de respeto. Y creo que una forma más compleja de adultización es lo que llamamos el síndrome internalizante. Tenemos un estudio en donde encontramos que si yo les llego a preguntar a ustedes, ¿qué es para ti un niño ideal? 90 y tantos por ciento de ustedes me van a decir que no llora, que no se mueve, que se porta bien, una especie de zombie autómata. Y yo les pregunto, ¿pero qué es lo que es para usted un mal comportamiento? El que llora, el inquieto, el desregulado, el que responde. ¿Y qué es lo que es el síndrome internalizante? Es vivir en una sociedad en donde nosotros queremos a un niño determinado simplemente porque a nosotros nos conviene. Y ese niño determinado es un ser que literalmente no existe porque es imposible que un niño no se mueva, no llore, etc. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Pero yo me metí después, y aquí voy a tratar de hacer bien resumido. Creo que las dos formas de adultización más potentes que tenemos es la educación y la crianza. Entonces yo me hago la pregunta si los niños tienen la educación que necesitan o tienen la educación que al mundo adultizado le conviene que necesiten. Y a su vez me hago la pregunta si los niños tienen la crianza que necesitan o lo que al mundo adultizado necesita que necesiten. Y me metí en el tema, y llevo muchos años metiéndome en el tema de la crianza, educación y crianza. Y aquí tengo que decir algo bien terrible, pero es que voy a tratar de resumirles como miles y miles de estudios, que no los voy a decir y no los voy a mencionar, y lo que descubrimos es eso. Partamos por la educación. El año pasado tuvimos una comisión del Senado, entonces yo trabajé en el tema de bienestar, salud mental, y lo que nos permitió es revisar miles y miles de esto que llaman metaanálisis. Contamos como 13.500 estudios y encontramos la siguiente conclusión, y lo voy a complementar con otras cosas que yo he investigado. ¿Qué es lo que es la educación formal adultizada? 31,5 horas a la semana encerrado en una sala. Eso es un estudio de la OECD de hace 3-4 años. Chile es el país de los... Bueno, todo Chile siempre queda mal en todos los estudios de la OECD. De partida, la mala idea fue habernos metido en la OECD. Eso es algo que ya sí sabemos y tenemos absolutamente claro. 31,5 horas en clases con 25-40 estudiantes hacinados en un cajón de 12 a 15 metros cuadrados. 15 metros cuadrados me puse a veces 1, 12 metros cuadrados. Hay 348 estudios que se realizaron y mostraron que los niños cuando van a sala cuna, jardín infantil, educación media y educación básica, siempre tienen los niveles de cortisol, los niveles de estrés alterados, y se encontró que no hay ninguna condición de la educación que baje los niveles de cortisol. Es decir, ya ir a este formato de la educación te tiene los niveles de cortisol crónicamente siempre estresados. Hay un estudio de algo maravilloso que se llama alostasis social, que encontró a nivel nacional en Estados Unidos que los niños cuando entran a primero básico se les acelera la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca se les queda acelerada hasta la edad adulta, nunca se les baja. Es decir, ir a la educación básica te estresa y te acelera el corazón con consecuencias alostáticas a largo plazo. Esto yo creo que no es ninguna novedad y aquí está uno de los grandes problemas de la educación actual. El 95, y nuevamente me puse relajado, del tiempo tiene un solo objetivo: obtener una nota, una meta curricular, una matrícula, es decir, todo el tiempo de la educación está destinada al rendimiento académico. Y por eso en Chile no existen programas de prevención ni del bullying, ni de la salud mental, ni del bienestar, ni del aprendizaje socioemocional, porque todo es la nota, y a veces si queda una media hora, ahí hacemos un taller. ¿Me entiendes? Que sabemos que tampoco tiene cero efecto. Tenemos un estudio a nivel nacional en niños entre 6 a 18 años,
y encontramos que independiente de la ciudad, del tipo de colegio, el 50% de los niños dice sentir miedo 2-3 veces al día cuando va a los establecimientos educacionales. Controlamos la ciudad, controlamos el tipo colegio, controlamos colegio laico, religioso, y encontramos 50-60% dice sentir miedo. Era un estudio de bullying y pensamos que la causa del miedo iba a ser el bullying, y nos llevamos la tremenda sorpresa que la primera causa de miedo nunca fue el bullying. ¿Saben cuál fue? La nota. El rendimiento académico, el estar a la altura, el no poder estar a la altura de las expectativas académicas que el colegio, los profesores y la familia tiene de mí. Y esto es un estudio de algo estos son 45 estudios de algo que se llaman economía de la educación. Yo creo que esto ustedes lo saben. A uno se le olvida entre el 70 y el 95% de todo lo que aprende en el colegio. Hay una serie de estudios maravillosos que encontraron lo que llaman los malditos efectos de las vacaciones. Y es que tú a un niño lo evalúas en diciembre, lo vuelves a evaluar el 20 de febrero y se le olvidó el 70% de todo lo que aprendió el año anterior. Por eso le llaman el efecto de las malditas vacaciones, y los gringos, que no son tontos, pusieron las escuelas de verano. Vieron los datos de la OECD, yo iba a mostrarles el gráfico de los datos de la OECD sobre literacidad, escritura. Chile aparece, era genial ver el gráfico. Y esto es un estudio que se ha encontrado, se hicieron 35, 40 estudios que lo juntaron en un metaanálisis y encontraron que los adultos de entre los 30 y los 45 años, ¿cuál es el efecto, entre comillas, positivo de la educación? Aprender a escribir y a leer, nada más. Y más encima lo hacemos mal. Hay un estudio que encontró que el 80% de los adultos que tú les pides que escriban una carta de 4 párrafos, el 85% comete errores ortográficos y no sabe redactar. Entonces la gran pregunta es, ¿para qué sirve esta educación? ¿Por qué tenemos la educación que tenemos? ¿Por qué mis colegas expertos siguen manteniendo la misma educación? ¿Y por qué gobierno tras gobierno esto no cambia absolutamente nada? Son puros cambios maqueteros de cambio de currículum, cambio de autoevaluación, cambian protocolos, ahora todo es maletines socioemocional, maletín de cuidado, etcétera. Y vale la pena hacernos la pregunta, ¿por qué tenemos la educación que tenemos? Entonces fuimos a ver, bueno, entonces, ¿cuál sería una educación humanizada? Una educación como más tribal. Yo soy de los cazadores-recolectores, ¿me entiendes? Y encontramos miles de estudios que nos dan una idea súper clara hacia dónde puede ir la educación. Primero, una educación para la vida. Somos la única especie viva en la Tierra que se farrea la infancia y la adolescencia, que es el periodo para aprender a vivir la vida, y resulta que como nosotros nos pasamos 12 años aprendiendo cosas que se nos van a olvidar el 80% al año, ¿cuál es el gran resultado? Que somos adultos analfabetos emocionalmente. Es decir, somos la única especie en la Tierra en donde los adultos no saben vivir con los otros ni con uno mismo. Pero si la educación si tú le enseñaras a los niños a no transgredir sexualmente a los otros, a respetar, si imaginan le enseñaran a los niños desde educación parvularia a criar, no tendrían para qué comprar los libros que uno escribe de crianza, ni nada de ese tipo de cosas. Somos la única especie en la Tierra donde los adultos somos más niños que los propios niños y estamos más perdidos que los propios niños, y eso es porque nos farreamos la educación. Varios recreos de 30 a 40 minutos, aquí no les voy a aburrir, pero hay toda una serie de estudios que han mostrado que el recreo es la etapa o el periodo más importante para la educación. Bueno, es la principal razón por la que los niños van al colegio. Eso ya sí lo sabíamos hace tiempo, ¿me entiendes? Pero ahora se ha visto todos los efectos que tiene el recreo. Hay investigadores que postulan que tener recreos largos es tan importante como dormir bien. Y eso tiene una razón biológica. Sin tareas ni notas, se publicó un metaanálisis de 3 años y encontró que si tú a un niño le das más de media hora de tarea a la semana, el aprendizaje empieza progresivamente a empeorar a través del año. Hoy acá hay un tema genial, los efectos que tiene la naturaleza en el cuerpo y en el cerebro. Los seres humanos somos cazadores-recolectores y necesitamos aprender en la naturaleza, al aire libre, y esto es fundamental. Y los efectos son en la cognición, eso es lo más importante. Los efectos de aprender en la naturaleza mejora la concentración, mejora el aprendizaje, mejora la memoria, todas esas cosas que supuestamente la educación dice que quiere mejorar. Dejemos de patologizar a los niños en los colegios simplemente porque no se pueden adaptar a una sociedad o a una educación que es inadaptable.
¿Cómo le puedes pedir a 35 niños que estén encerrados 31,5 horas en un cajón de 12 metros cuadrados y si se quieren mover tienen trastorno de déficit atencional con hiperactividad? Es decir, cuidado con la patologización de la infancia, porque ahora eso es gravísimo. Y nuestras dos megas variables que encontramos donde hay que poner todas las lucas, donde hay que poner todos los recursos es bienestar del docente. Lo que es obvio, ¿no? Se va a publicar pronto un metaanálisis de metaanálisis que mostró los efectos impresionantes que tiene. Si un docente o docente está bien, todo mejora, duerme mejor, tiene menos problemas de salud mental, enseña mejor, tiene alumnos con mejor bienestar. La OECD declaró hace 3 años que este es el futuro de la educación. Y el otro gran futuro es el vínculo afectivo docente-estudiante. Y ahí tenemos miles de estudios que muestran una y otra vez que si tú potencias ese vínculo afectivo, todo mejora, porque eso es lo que el niño vive o la niña vive directamente. El niño no vive el currículum, no vive la matrícula, no vive las estrategias de aprendizaje. El niño lo que vive es ese vínculo afectivo inmediato con el docente y ahí tenemos miles de estudios y lo más triste de todo es que sabemos esto hace 15, 20 años y en Chile a nadie le importa la evidencia científica. Les entra por acá, les sale por acá, simplemente porque tenemos que hacernos la pregunta, si no cambiamos la educación, ¿por qué tenemos la educación que tenemos? Y cuál es el sentido de seguir manteniéndola. Me deben quedar, y lo otro, este es mi gran tema, educación sensible al trauma. Voy a contar una pequeña anécdota rápidamente. Me pidieron ser miembro del directorio de Fundación Integra y yo puse una condición y era que hiciéramos jardines sensibles al trauma y ya no soy más miembro de Fundación Integra. ¿Ya? Dije, no por tener un cargo pituto voy a quedarme ahí, no les interesa el trauma. Y si aquí podría también mostrarles que aquí está el futuro de cómo podemos parar los grandes males de esta sociedad, delincuencia, adicciones, jardines sensibles al trauma. Ahí es donde hay que poner toda la energía, pero acá están más preocupados del maletín socioemocional, la ovejita naná y la reforma curricular y los temas de autoevaluación, que en verdad sabemos que no va a cambiar. Y seguridad y contención ante todo. Si un niño o niño no se siente contenido, protegido en su colegio, no tiene sentido. Este es un estudio nacional. Niños de 6 a 18 años les preguntamos, oye, si a ti te hacen bullying, ¿a quién te surge pedirle ayuda? ¿Con quién te sientes en confianza? Independiente de la ciudad, independiente del tipo de colegio, en promedio 0,5% de los niños se siente con la confianza de pedirle ayuda a un profesor o profesora o a un adulto del colegio. 22% a nadie, 28% a la familia, y esto es lo que llaman la sociedad de los adolescentes. Los adolescentes se cuidan entre ellos porque ya no confían en nosotros. Entonces han creado su propia sociedad de las moscas, que les llaman sociedad adolescente, pero el 0,5%, 99,5% de los adolescentes no tiene confianza de pedirle ayuda a alguien del colegio. Y aquí es donde está justamente la raíz del gran tema de la educación. Y después a estos mismos cientos de niños les preguntamos, ¿y qué quieres tú de la educación? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué te gustaría de tu docente? Y ellos pidieron 2 cosas tan simples. Yo quiero que me traten bien y me enseñen y me tengan paciencia. No quieren reforma curricular, ni nuevas capacitaciones, ni nuevas autoevaluaciones, ni toda la complejidad que el mundo adultizado ha creado en la educación, que es una burocracia / empresa. Ellos solo quieren que los traten bien, que les enseñen y les tengan paciencia. Y post-COVID, la Universidad de Harvard publicó un medio estudio, le preguntó a miles y miles y miles y miles, aproximadamente 18.000 jóvenes, ¿cuál es la educación que quieres para el futuro? Estoy mirando ahí que no me queda nada. Y resulta que los adolescentes, cuando les preguntas cuál es la educación que quieren, es lo mismo que 250 metaanálisis llevan diciendo durante los últimos 20 años. Es decir, nadie los escucha a ellos, nadie les pregunta. Pero la opinión de los adolescentes y la evidencia científica son parecidas. Vamos a la crianza rápidamente. Aquí también voy a tomar 2 fuentes de nuestra crianza moderna, estudios antropológicos de los cazadores-recolectores y un estudio donde nos comparamos con 14 países para ver cómo criamos los chilenos. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, esto es otro estudio. Si yo les preguntara a ustedes, ¿a qué dedican ustedes el tiempo? Aquellos que trabajan 3/4 jornada completa, desde que empiezan a trabajar hasta que se jubilen, el 82% de su existencia adulta consiste en 2 cosas, dormir y trabajar, y el 5,4% ustedes lo ocupan para criar a sus hijos. Ahí ya partimos mal.
Somos el país de 14 países más que más reta, castiga y prohíbe. Somos el país del quédate tranquilo, anda a acostarte, pórtate bien, cómete la comida. Yo cuando digo esto empiezo a mirar las caras y todos empiezan como a mirarse para el lado, así como, no, si yo soy respetuoso. Somos el país de la simetría y la desigualdad. Nosotros criamos en base a la desigualdad. Tú me tienes que hacer caso porque yo soy adulto, supuestamente maduro, yo sé regular mis emociones, gestionar, que le llaman ahora, ¿me entiendes? Somos el país de la desigualdad y de la simetría de poder. Tú tienes que hacer lo que yo te digo que tienes que hacer porque yo soy tu autoridad. Criamos como enseñamos, pensamos que la crianza es enseñarle a comer, a enseñar a dormir, enseñar a ser buena persona, cosa que no es así. Criamos para criar este pequeño zombie internalizante, que no se mueva, que no llore. Y buscamos más controlar al niño, pórtate bien, déjate portarte mal, más de que comprender cuál es la razón de lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Puede decir, pero ¿por qué criamos de la manera como criamos? Y encontramos un libro que yo se lo recomiendo, una mujer que se llama Christina Hardiman. Ella analizó históricamente de dónde viene nuestra crianza y analizó toda la historia de la crianza desde 1700 hasta la actualidad y se las voy a poner de esta manera. Nuestra crianza es esencialmente machista. La crianza que ustedes aplican con sus hijos, la que yo aplico, es una crianza que fue impuesta por los médicos hombres desde 1700 hasta 1960. Es una crianza basada en la autoridad y el control, es una crianza machista. Las mujeres en Chile crían de manera machista. Machistas no como hombres y mujeres. Machismo y feminismo no tiene que ver con hombre y mujer, tiene que ver con igualdad y desigualdad, tiene que ver con poder o no poder. ¿Cómo sería una crianza? Aquí estoy terminando, pensando los estudios que hicimos, Sociedad de Cazadores-Recolectores. En el estudio de 14 países encontramos que hay países que sí crían sanamente a sus hijos, que no es Chile, ¿ya? Encontramos que hay países que tienen unas prevalencias de salud mental tan bajas y les pusimos los malditos países nórdicos, ¿ya? Entonces nos pusimos a pensar qué hacen estos países, qué tienen ellos que no tenemos nosotros. Y encontramos varias cosas. Los adultos conversan con sus hijos porque es rico conversar. ¿Cómo conversamos en Chile? Rápido y como interrogatorio. Oye, hijo, ¿cómo estáis? Bien. ¿Cómo te fue al colegio? Bien. Ok, ya conversé. ¿Ya? Nosotros conversamos o como para interrogar a los niños o como para darle una información. Oye, pórtate bien en el colegio, ¿ah? Sí, listo, ya conversé. Nosotros encontramos que la conversación chilena es rápida, breve, o para interrogar al niño o para darle una información importante. Los países sanos conversan porque es rico conversar, sin expectativa, porque en la conversación nos juntamos y nos congregamos. Les piden la opinión, pero ojo, la opinión de un niño vale exactamente lo mismo que la opinión de un adulto. Y nosotros le preguntamos, pero ¿cómo puede ser que los niños valen, si tú le preguntas a un niño qué vamos a hacer en vacaciones, lo que él dice vale lo mismo que lo que tú dices? ¿Por qué? Porque somos todos iguales. Igualitarismo feroz le llaman en Cazadores-Recolectores. En vez de empezar a gritar, retar, si un niño está enojado, pega, no quiere ir al colegio, en vez de tirarle el reto, se les pregunta, bueno, si hacen eso es por algo. ¿Por qué no averiguamos primero cuál es la causa de lo que le pasa antes de ponerle el diagnóstico, el medicamento y el reto? Y cercanía física y afectiva es la clave. Le llamamos esfera de seguridad. Cuando tú crías con cercanía afectiva, física, todo funciona bien. Y nuestra gran conclusión, y aquí sí ya termino, es que encontramos que en la educación y la crianza se parecen mucho. Los niños de hecho te dicen, mi papá se parece a mi profesor, ¿ya? Esto del reto, de la autoridad, y encontramos que uno de los factores comunes que tiene la crianza y la educación es lo que llamamos crear seres coda. Ese es el objetivo de la educación, no es educar, es crear un tipo de ser humano que conviene a un tipo de sociedad con una determinada episteme. ¿Y qué llamamos seres coda? Conformistas, obedientes, disciplinados y adaptados. Podría estar 4 días explicándole cada una de estas cosas, pero todos somos conformistas, obedientes a la autoridad, disciplinados, trabajamos como chinos y nos adaptamos a cualquier cosa que nos pone. Y la gran paradoja es que nosotros criamos y educamos niños de esa manera, pero después cuando somos adultos no queremos ser así. ¿Me entiendes? Criamos niños, pórtate bien, a esto, criamos seres coda, pero los adultos pues ya no queremos ser coda, y esa es una de nuestras grandes paradojas de la crianza. Muchas gracias por escucharme. Estamos.